Gloria al nombre del Señor Jesús. En esta oportunidad me alegro una vez más de poder llevar este mensaje que produce vida en el alma del ser humano, esta preciosa palabra de Dios. Presento mis saludos muy especiales a toda mi parentela, a mis amigos también y hermanos en Cristo Jesús, quienes reciben esta palabra, quienes escuchan estos videos y también los comparten a sus amistades, a sus familiares, porque esta palabra es digna de ser recibida por todos. La semana anterior estuvimos revisando y analizando con la palabra del Señor la importancia de hacer nuestra decisión por recibir la salvación a tiempo. Amén. En esta preciosa oportunidad estaremos analizando también con la palabra de Dios cómo hago la decisión. Ya sabemos que hay que tomar esa decisión a tiempo. Y como el mensaje anterior nos anunció que la salvación es hoy, no mañana ni pasado mañana, la salvación es hoy. Es la decisión más importante, la única verdaderamente importante de todas las decisiones es poder recibir al Señor Jesucristo como nuestro Dios y único y suficiente Salvador de nuestras almas. Oremos en esta preciosa noche para continuar con la exposición de esta enseñanza. Soberano Dios y Padre Celestial, Creador y Salvador de las almas, en esta preciosa oportunidad, Señor, me presento a ti agradecida y reconociendo, Padre, el gran amor, misericordia, gracia y bondad que tienes para con el ser humano, que tienes para con cada uno de nosotros, tanto la que habla en este momento como la que todos están escuchando, el alma de todos los que están escuchando. Yo te suplico, Padre, que tú seas obrando, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, poniendo tu palabra en mi pensamiento y en mis labios para que mi vida sea un canal de bendición y abriendo el entendimiento de los que escuchen y reciban esta palabra preciosa, Señor Jesucristo. Tu voluntad gloriosa sea hecha en nosotros, Señor de la gloria. Te lo pido en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo, y te doy las gracias por esta nueva oportunidad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero empezarles diciendo que recibir la salvación, que hacer esa decisión tan preciosa y tan maravillosa de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no debe de ser algo difícil, porque no lo es, ni tampoco es algo imposible. Al contrario, es algo tan necesario y tan urgente, y algo que en nosotros produce mucha ganancia y nada de pérdidas. El recibir la salvación de Jesucristo en nuestras vidas es algo que a nosotros nos provoca la mayor ganancia para nuestra alma, porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor, pero Él en cambio se ofrece perdonarnos, limpiarnos, rescatarnos de la condenación eterna y darnos salvación y herencia eterna en los cielos. Cosa que nosotros no podemos conseguir con nuestros propios méritos y por más que nos esforcemos, porque hay un solo y único Salvador de nuestras almas, que se llama Jesucristo. Y Él es el único que puede salvar la vida de cada ser humano que recibe esta salvación preciosa. Todos llegamos en una misma condición delante del Señor. No importa si somos ricos o somos pobres.
No importa si hemos estudiado o no hemos estudiado. No importa si tenemos alguna especie de conocimiento de Él o si no tenemos nada de conocimiento de Él. Todos, sin Jesucristo, estamos perdidos y en nuestros delitos y pecados únicamente nos espera la sentencia de condenación o muerte eterna. Por eso es que todos necesitamos recibir al Señor Jesús. Todos necesitamos que Jesucristo salve nuestra alma. Por eso les decía que la decisión de recibir la salvación no debe de ser algo difícil ni algo imposible, porque el Señor Jesucristo, cuando pensó en el plan de salvación para nosotros, lo hizo de tal manera que todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Por eso la decisión de recibir la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, no solamente que es sencilla, sino que también es algo alcanzable para cada ser humano. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, es tan sabio, tan maravilloso, que ha pensado en nosotros y en las diferentes limitaciones que cada ser humano tenga o que le sea algún impedimento para hacer esa decisión de recibir a Jesucristo. Nuestro Señor ha pensado en cada uno de nosotros para que todo impedimento que haya o toda especie de pensamiento que diga cómo hacer, ¿será que en verdad voy a ser salvo? ¿Lo debo o no lo debo recibir a Jesús como mi Salvador? ¿Qué pasará o no pasará? Todos esos pensamientos, todos esos obstáculos e impedimentos en el nombre de Jesucristo son quitados cuando alguien se decide a recibir esta salvación preciosa, creyendo verdaderamente que Jesucristo es nuestro Dios y el Salvador de nuestras almas. Hoy quisiera compartirles a través de la palabra del Señor la experiencia de 3 personajes que aparecen en las Escrituras y de cómo, con la ayuda de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ellos pudieron hacer esa decisión, la mejor y la más importante de sus vidas. Yo quiero que me acompañen a leer en esta noche un pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Quiero que me acompañen a leer Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Si ya tienes la escritura en tus manos, vamos a leer. Si no, pausa el video y busca la Biblia. Te repito que siempre es importante que tú leas y que compruebes que lo que se está hablando y lo que se te está enseñando está en la palabra de Dios. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En este pasaje que hemos leído, nos habla la historia de un hombre llamado Saulo, que era oriundo de la ciudad de Tarso. Saulo era un religioso muy reconocido en su época. Era un fariseo. Había estudiado durante muchos años en la escuela de los fariseos a los pies del mejor maestro y exponente de ellos, Gamaliel. Saulo era un conocedor audaz de las Escrituras, muy guardador y celoso de la ley. Pero Saulo tenía un grave e inmenso obstáculo en su corazón. Saulo odiaba a Jesucristo y a todos los seguidores de Jesucristo. Él odiaba a todos los cristianos o a cualquiera que se declarara creyente del Señor Jesucristo. Saulo creía amar a Dios, obedecerlo y respetarlo, pero perseguía a los cristianos, tanto que los capturaba, los torturaba y los entregaba a los romanos. Pero dice la Escritura que en cierta ocasión, Saulo, teniendo cartas de las principales autoridades de la ciudad de Jerusalén y de Damasco, para poder perseguir a los creyentes que se encontraban en Damasco, Saulo yendo camino a Damasco, la Escritura nos dice que un resplandor que sobrepasaba la luz del mediodía. Nosotros sabemos cómo brilla el sol al mediodía cuando está en todo su esplendor. Es algo que forzosamente tú tienes que cerrar los ojos porque no puedes continuarlo viendo. Sin embargo, dice la Escritura que un resplandor así le sorprendió en el camino a Saulo de Tarso, tanto que Saulo cayó a tierra y cayó ciego. Saulo reconoció que ese resplandor tenía que ser algo divino. Saulo creía desde sus primeros años de vida en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel. Saulo era un conocedor de todas las profecías y todo lo que hablaban las Escrituras de ese Dios todopoderoso. Saulo sabía que lo que estaba en ese momento experimentando era un resplandor glorioso y supo en su ser, este resplandor tiene que ser el mismo Dios. Por eso Saulo lo llamó Adonai, que es un término hebreo que quiere decir Señor. Saulo le dijo, ¿quién eres, Adonai? ¿Quién eres, Señor? Y en ese momento, el Adonai, el Señor, el Dios Todopoderoso, le contesta y le dice su nombre. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es algo duro y difícil para ti, Saulo, que pelees contra mí porque eso te destruye. Eso significa la frase que el Señor Jesucristo le dijo a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le estaba diciendo, el luchar contra mí no te hace bien, porque tú mismo te destruyes. Saulo en ese momento entendió que ese tal Jesucristo, como él le llamaba, que el charlatán Jesucristo, como él en algún momento entendiera, que Jesucristo para Saulo había sido hasta ese momento un charlatán que hace tiempo atrás habían crucificado en Jerusalén junto con 2 ladrones, como uno de los pecadores más perversos o como un criminal muy terrible. Pero en ese momento Saulo pudo entender
que ese Dios todopoderoso, a quien él supuestamente creía amar y servir persiguiendo a los cristianos, era el mismo Dios de los cristianos. Era aquel Dios que había cumplido las promesas que estaban en las profecías que él tanto había leído, había estudiado y hasta las recitaba y se las conocía de memoria. Que ese Dios había prometido venir a salvar su pueblo, caminar en medio de los hombres, estar con los hombres, darle a conocer su nombre a los hombres y manifestar la salvación para todos los hombres. En ese momento comprendió que ese Dios, ese Adonai que él tanto creía amar y respetar, era el mismo Jesucristo a quien aborrecía él con toda su alma. Solo en ese encuentro Saulo lo pudo entender y comprender. Entendiendo esto, Saulo le pregunta y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La voz del Señor Jesús le responde en medio del resplandor: entra en la ciudad de Damasco y ándate por la calle que se llama Derecha, y quédate a posar en la casa de un creyente a quien le llaman Justo, y allí se te dirá lo que debes de hacer. Cuando Saulo se levantó del suelo no veía, estaba absolutamente ciego. Los hombres que estaban con él, que habían sido enviados con él de parte del ejército romano, estaban asustados, porque ellos oían como truenos, pero no entendieron lo que la voz del Señor hablaba con Saulo. Saulo les dio las indicaciones de lo que el Señor Jesucristo le dijo, y ellos lo llevaron hacia esa dirección en la ciudad de Damasco, en la calle Derecha, en la casa del creyente llamado Justo, y allí lo dejaron. Allí estuvo Saulo durante 3 días. Era tanto el dolor de su corazón pensando en todos los terribles hechos, en todas las ocasiones que él había perseguido, torturado y entregado a los cristianos en manos de los romanos. Era tantas las veces que él había hablado en contra del nombre glorioso del Señor Jesucristo. Era tanto el odio que había logrado sentir hacia Jesucristo y a los creyentes, que allí, ciego y sin comer durante 3 días, el Señor trató con su vida. Muy profundamente fue el dolor que Saulo sintió, lo que lo llevó a un perfecto y genuino arrepentimiento. Todo el odio que en algún momento él sintió con todas sus fuerzas se transformaron en un profundo amor, en un respeto muy grande, en una admiración y un agradecimiento tan profundo, cuando entendió que ese Dios todopoderoso que habla verdad había cumplido su promesa. Y en esa cruz había pagado también el perdón por los pecados y el perdón para comprar la salvación también para Saulo de Tarso. Al final de los 3 días, Saulo seguía orando. Se había arrepentido totalmente y en su mente había tomado una decisión, la decisión de recibir a Jesucristo, de seguirle, de amarle. Mientras Saulo oraba todavía, al final de ese 3er día en que estuvo en aquella casa, Dios también mediante revelación le habla a un creyente llamado Ananías que también vivía en la ciudad de Damasco. Y le dice a Ananías: levántate, quiero que vayas a la calle Derecha, a la casa del hermano Justo, y quiero que ores y le impongas las manos sobre Saulo, porque él está ciego, pero en este momento está orando. Levántate y ve allá y ora por él para que recobre la vista. Ananías, sabiendo quién era Saulo de Tarso,
Ananías le dice a la voz de la revelación: no, mi Señor, tú sabes que ese hombre lo que ha hecho en contra del Evangelio, en contra de los creyentes, ¿cómo puedo ir allá? Sin embargo, el Señor, que tiene propósitos para con la vida de cada uno de nosotros y es poderoso para obrar y transformar la vida del hombre, le dice a Ananías: levántate y hazlo, porque yo he escogido a ese hombre para que pregone mi palabra aún delante de reyes, para que lleve este evangelio. Y él va a ser un ejemplo de cómo se debe servir, amar y padecer aún por el nombre glorioso de Jesucristo. Ananías fue allá, justo al final del tercer día en que Saulo estaba en esa casa orando. Cuando Ananías llega, le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que ore por ti y recobres la vista. Me ha enviado a decirte que te ha escogido para que prediques su palabra en muchos pueblos y delante aún de reyes. En ese momento Ananías oró imponiendo sus manos sobre Saulo, y la escritura dice que a la cuenta cayeron como escamas de sus ojos y Saulo recuperó la visión. Y en ese momento recibe una orden también. Ananías le dice: Saulo, ahora levántate y bautízate en el nombre de Jesucristo para que tus pecados sean lavados y te sean perdonados. Y Saulo obedeció. Ese mismo día, Saulo se bautizó en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, recibiendo no solamente el perdón de sus pecados, sino también esta salvación gloriosa que el Señor Jesucristo quiere darle a cada ser humano. Como vemos, Saulo hizo su decisión entendiendo sus errores. ¿Cuánta gente dice conocer a Dios? ¿Cuánta gente dice creer a Dios y creer en Dios? Sin embargo, aborrecen a Jesucristo y rechazan la salvación que Jesucristo vino a darnos, porque no han entendido quién es Jesucristo. No han entendido que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y viven en el error de Saulo de Tarso, proclamando amar a Dios, pero aborreciendo a Jesucristo. Proclamando servir a Dios, pero rechazando la salvación que el mismo Dios vino a darnos. Cuando Saulo entendió su error, salió de su pecado, recibió la salvación, porque pudo decidir recibir a Jesucristo en su corazón como su único Dios y Salvador. Vamos a ver también por la Escritura otro ejemplo de cómo el hombre puede hacer para tomar esa decisión. Quiero que me acompañen allí mismo en el libro de los Hechos. Vamos a dar lectura en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 31. Nos dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Este pasaje nos habla, sí, parte de la vivencia de un hombre de Etiopía, un hombre etíope. No se conoce su nombre, pero la Escritura nos da a conocer que era un servidor público. Era el encargado de todos los tesoros de la reina Candace de Etiopía. Pero a pesar de ser etíope, proveniente de un país de creencias paganas, sin embargo en su corazón había un sentir de que había un Dios verdadero y real, al quien él debía amar, obedecer y adorar. Y cada año ese etíope viajaba muchos kilómetros para llegar desde Etiopía hasta la ciudad de Jerusalén y adorar allí a Dios por algunos días en ese lugar, en ese templo de Jerusalén. Sin embargo, este etíope, cuando ya venía de regreso, tomaba un camino desde la ciudad de Jerusalén hasta Gaza. Este camino era desértico. Él lo tomaba y se iba ahí en su carruaje con los hombres que lo escoltaban y manejaban su carruaje para poder llegar tranquilamente y sin interrupciones hasta Etiopía, su país. Pero allí, yendo de retorno a su nación, Dios en revelación envió un ángel para que hablase a Felipe. Y Felipe vaya hasta donde estaba este hombre. Así que Felipe, obedeciendo al mandato divino, se va hasta ese camino y espera el carruaje. Cuando Felipe alcanza a ver el carruaje, Felipe empieza a correr a precipitada carrera para acercarse a ese carruaje. Y cuando logra acercarse al carruaje, Felipe logra escuchar lo que iba leyendo el etíope. Entonces Felipe le lanza una pregunta. Allí, desde donde él venía corriendo, le lanza una pregunta al etíope que venía en su carruaje leyendo. Y le dice: oye, ¿entiendes acaso lo que estás leyendo? Cuando Felipe le hace esa pregunta al etíope, el etíope ordena a sus hombres que frenen el carruaje. Y le dice a Felipe: yo no entiendo lo que estoy leyendo, pero si tú me puedes explicar, yo te ruego que subas al carruaje. Entonces Felipe, que era un creyente en el Señor Jesucristo, un evangelista, alguien que hablaba de Jesucristo, alguien que anunciaba esta salvación gloriosa que Jesucristo vino a traernos, Felipe subió a ese carruaje y le empezó al etíope, desde la escritura que el etíope venía leyendo, le empezó a enseñar al etíope quién era el Señor Jesucristo. Felipe le enseñó al etíope desde esa porción que él venía leyendo. El etíope venía leyendo la porción del libro de Isaías. En aquella época no estaban numerados los capítulos, pero sabemos que es el capítulo Isaías número 53, donde la escritura nos habla que el mismo Dios, tomando forma de siervo, ese mismo Jehová Todopoderoso, cargaría sobre él todo el peso de nuestros pecados. Sería molido por nuestras rebeliones, pagaría con su vida por nuestra paz, recibiendo el castigo que todos merecíamos. Y está escrito que él moriría, pero resucitaría.
y que una vez resucitado vería el fruto de la aflicción de su alma, ganando a muchos para su gloria. El eunuco no entendía qué decía esta escritura, pero Felipe le enseñó que Dios ya había cumplido esa profecía, que hace poco tiempo atrás en Jerusalén, ya Dios manifestado en carne, había venido a cumplir esa profecía escrita en el libro de Isaías, que Él mismo vendría y nos salvaría. Además de este pasaje, Felipe empezó a recorrer las profecías que están en la Escritura y a enseñarle al etíope que en Jesucristo se cumplieron todas esas profecías y que ya el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, había provisto también perdón de los pecados y salvación para todos los hombres, incluyendo para los etíopes y para todas las naciones. Cuando el etíope entendió las Escrituras, cuando el etíope entendió quién era el Señor Jesucristo, cuando el etíope fueron abiertos los ojos de su alma por medio de la palabra que el Señor Jesucristo había puesto en los labios de Felipe, el etíope comprendió: ¿por qué me voy a privar de esto tan glorioso que ya Dios ha provisto para mí? El etíope comprendió que ese Dios maravilloso a quien él venía una vez al año a adorar, ya había efectuado lo más glorioso y maravilloso a favor de su alma, que era la salvación para ese etíope. Entonces, cuando el carruaje donde iba el etíope y Felipe iban pasando cerca de un río, el etíope le ordena a sus hombres que frenen nuevamente la carroza y le dice a Felipe: Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le pregunta: ¿entiendes ahora quién es Jesucristo? El etíope le da y le contesta: entiendo quién es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, que quiere decir Dios mismo que se manifestó en carne para venir a salvarnos. Y quiero recibir esa salvación. Quiero ser salvo. Por eso en ese mismo momento Felipe y el etíope descendieron del carruaje y Felipe bautizó al etíope en el nombre de Jesucristo. El etíope recibió el perdón de sus pecados y la salvación para su alma. Y la Escritura dice que se regresó gozoso a Etiopía. Porque como les dije, recibir a Jesucristo es ganancia de nuestra alma. Es gozo para nuestra vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. El etíope hizo su decisión cuando entendió lo que decía la palabra. Por eso es bueno que el hombre pueda entender la palabra. ¿Cuántas personas quieren adorar y amar a Dios? Y hasta viven vidas temerosas, llenas de temor y de respeto y reverencia a Dios, pero no le conocen porque no han logrado entender la palabra de Dios. Pero cuando estas personas permiten que se les explique la palabra, permiten que se les enseñe quién es el Dios de esa palabra, que el mismo Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento es ese mismo que se manifestó como ser humano en el Nuevo Testamento para reconciliarnos con Él, para rescatarnos de las manos de Satán, para libertarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Entonces el hombre que entiende la palabra puede creer que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador y decide recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
Vamos a ver otra forma también cómo podemos hacer la decisión por Jesucristo. Acompáñenme a leer un último pasaje de la Biblia en esta noche. Leamos Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Este pasaje de la Biblia nos habla de una mujer llamada Lidia. Ella era oriunda de la ciudad de Tiatira, pero vivía en la ciudad de Filipos. Ella era una importante y reconocida vendedora de un textil conocido como púrpura. Este textil era usado en las prendas reales o en las prendas de las personas que tenían mayor poder adquisitivo de la época. Pero Lidia creía en Dios y conocedora también de la Escritura. Ella se reunía con un grupo de mujeres a la orilla de un río para adorar a Dios, para hacer oraciones a Dios y para alabarle allí junto también con su familia. Dice la Escritura que en cierto día de reposo, es decir, en cierto día sábado, el apóstol Pablo junto con sus compañeros de misiones salieron a ese río, fueron a la orilla de ese río, sabiendo que allí se reunía mucha gente a adorar a Dios. Y Pablo se acercó a un grupo de las mujeres y empezó a enseñar esta preciosa palabra. Empezó a hablar del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que esta mujer estaba oyendo. Es decir, que empezó a poner asunto, que no despreció lo que le hablaba el apóstol. Y cuando ella empezó a manifestarse interesada y a no rechazar el mensaje de la palabra del Señor, Dios obró algo glorioso en su ser. Dice la Escritura que el Señor Jesús le abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta. Eso quiere decir que Dios le abrió el entendimiento a Lidia para que pudiera comprender quién era el Señor Jesucristo. Ese mismo día Lidia comprendió que el Dios Todopoderoso, a quien ella, sin conocer, se reunía en la orilla de ese río para adorar junto con aquellas mujeres, el mismo Dios que estaba predicando el apóstol Pablo en ese momento. Pablo se los predicó de una manera diferente. Mientras que Lidia y aquellas mujeres todavía esperaban que Dios cumpliera su promesa de salvación, el apóstol Pablo les anunció que Dios ya había cumplido su promesa de salvación y que hace unos años atrás Dios mismo manifestado en carne ya había venido y había efectuado en la cruz del Calvario la salvación para todas aquellas damas que estaban allí. No solo para Lidia, sino también por toda su familia. Ese mismo día, Lidia y su familia
se bautizaron en el nombre glorioso del Señor Jesucristo y recibieron la salvación que el Señor vino a darles. ¿Cómo hizo Lidia su decisión? Cuando puso atención a la palabra del Señor. Cuando el hombre pone toda su atención y su respeto a esa preciosa palabra que se le predica, que se le enseña en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, el Señor hace la obra, abriendo el entendimiento de esa alma para que pueda ser salvo. Mis amados, esta es la forma como estos tres personajes pudieron hacer su decisión. Como les digo, recibir la salvación no es algo difícil. Hacer la decisión, tomar la decisión de recibir a Jesucristo en nuestro ser no es algo imposible. Dios mismo pensó en aquellos tres personajes. Dios pensó en Saulo, y aunque Saulo lo aborrecía porque no entendía quién mismo era Jesucristo, sin embargo Dios pensó en Saulo y tuvo un encuentro con él para salvarlo. Dios pensó en el etíope, y aunque el etíope no entendía su palabra, sin embargo, Dios envió quien se le explicase, quien se le enseñase, porque Dios quería salvar a ese etíope. Dios pensó en Lidia, y aunque Lidia lo adoraba sin conocerlo y todavía esperaba la salvación, que Dios cumpliese esa promesa para la humanidad, sin embargo, Dios le envió a decir a Lidia quién era él y que él ya había cumplido la promesa de salvación, porque él quería salvarla, y no solamente a ella, sino también a su familia. Dios piensa en ti porque quiere salvarte. Y porque piensa en ti y quiere salvarte, me ha enviado para que te predique esta preciosa palabra, para que te enseñe a través de las Escrituras quién es el Señor Jesucristo, que no solamente es nuestro Creador, sino que también es el único y suficiente Salvador de tu vida y de la mía. Y no importa en la condición que esté el hombre, ni social, ni política, ni moral, no importa la sociedad, no importa el lugar, no importa cómo esté el ser humano, no importa su riqueza, su pobreza, su conocimiento o su ignorancia, todo ser humano necesita la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Dios piensa en cada uno de nosotros. Dios piensa en ti. Por eso, amado amigo que me escuchas, el Señor Jesucristo te ama. Porque te ama, te ha enviado su santa palabra para que tú puedas tomar esa decisión, hacer esa decisión y recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en esta hora, aleluya. Y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que Él sea ayudándote, así como ayudó a Saulo, así como ayudó al etíope, así como ayudó a Lidia de Tiatira que vivía en Filipos. Así te ayude a ti en esta noche, para que tú puedas hacer esa decisión, la más importante de tu vida. Soberano Dios y Padre Celestial, me has dado en esta noche una vez más el glorioso privilegio de exponer tu palabra, Señor. Te ruego por cada uno de los que la han escuchado, por cada uno de los que la han recibido, Señor Jesucristo. Tú seas obrando en sus vidas, Señor Jesucristo, esto tan glorioso y tan precioso.
Que usted abra ese entendimiento, Señor. Que el que está en error, Señor Jesús, pueda salir de su error, pueda arrepentirse de su pecado, pueda decidir recibirte en su corazón. Que el que no entiende tu palabra, tú seas, Señor Jesucristo, mediante esta enseñanza, Padre Santo, explicándole y haciéndole entender quién eres. Aleluya. Y que aquel que cree en ti, que no te conoce, y que todavía está esperando que vengas a cumplir tu promesa de salvación, hoy mismo puede entender que tú ya efectuaste esa salvación para que él pueda ser salvo y su alma no se pierda. Ayúdalos, Señor, te lo pido en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. En esta hora me despido y estoy muy contenta de haberte podido traer esta preciosa palabra. De seguro te ayudará a tomar esa decisión y hacerla sin dudar. Reconoce que el Señor Jesucristo te ama y piensa en ti. Y porque piensa en ti no quieres que te pierdas, sino que vivas eternamente con Él. Que el Señor Jesús te bendiga.